La regla 5.3 tiene que ver con cuáles son las responsabilidades de un abogado por las actuaciones de unas personas que supervise en el bufete, oficina legal, que sean sus asistentes. Por ejemplo, los paralegales, por ejemplo, los oficiales jurídicos. Desde una perspectiva ética, ¿cuáles son las responsabilidades, qué obligaciones éticas, qué consecuencias éticas asume un abogado por las actuaciones de estas personas que le asisten en el bufete? También tenemos la 5.6 que nos habla de un tema que tampoco tenemos aquí, y es cuáles son las limitaciones, los impedimentos, los deberes que tiene un abogado en cuanto a participar en un contrato que limite el ejercicio de la abogacía. Esto puede suceder, puede darse en dos contextos que les doy como ejemplos. El primero, en un tema que tocamos hace poco en esta lección, que es la venta de la oficina legal. Pues ahí muy posiblemente el comprador desea que este abogado que le vende su oficina, una vez el comprador le pague por la compra de la oficina, no se vaya al otro día a abrir una nueva oficina en la misma calle. También se da en el contexto de un abogado que trabaja, por ejemplo, en un bufete y se va del bufete. ¿Tiene alguna limitación en cuanto a continuar ejerciendo la profesión? En estos contextos se discute mucho este tema de si se pueden imponer limitaciones al ejercicio de la profesión, y de eso en particular se encarga esta regla. La 5.7 discute el tema de cuáles son las responsabilidades éticas de un abogado que provee servicios relacionados al derecho, no servicios legales, relacionados al derecho en algún lugar. ¿Y cuáles pueden ser esos servicios relacionados al derecho? Pues les doy algunos ejemplos. Pues hacer investigaciones de título, prestar fianzas, hacer emplazamientos. Un abogado puede tener un negocio, alguna empresa en la que se brindan este tipo de servicios. Están relacionados al derecho, pero para tener esa empresa no hay que tener una licencia de abogado, porque no se están prestando servicios legales. De esas operaciones de esa empresa, ¿puede surgir alguna consecuencia ética para el abogado que es el dueño de esas empresas u opera esas empresas? De eso es que se ocupa esta regla. La regla 6.1 es la que tiene que ver con los servicios pro bono que deben prestar los abogados. Y aunque aquí tenemos alguna disposición sobre ese tema, ¿qué es lo distinto en esta regla 6.1? Pues por ejemplo se dice que el abogado debe proveer asistencia financiera económica a las organizaciones que dan servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos, y también establece unas guías, un número de horas que el abogado debe proveer en servicios pro bono durante el año. La 6.2 tiene que ver con la representación de casos de oficio.
Se acuerdan que hace unos minutos hablábamos acerca de dos motivos que un abogado puede utilizar como fundamento para no aceptar una representación o renunciar a una representación, que le resultaba repugnante lo que el cliente quería hacer o que constituiría una carga financiera irrazonable. Pues estos dos motivos pudiera el abogado levantarlos como justificación para no aceptar una representación de oficio, es decir, una representación a la que es llamado por el tribunal a asumir. La regla 7.2 toca un tema que en nuestro código no está discutido expresamente, y es el honorario que pueda recibir un abogado por referirle a otro abogado un asunto o caso, lo que en inglés se llama referral fee. La 7.3 discute algo que no está en nuestro código tampoco, y son las comunicaciones con posibles clientes, con clientes potenciales, pero específicamente se trata en esta regla de comunicaciones mediante el uso de la tecnología en vivo, o también llamado en directo. La 7.4 discute y reglamenta el tema de anunciar especialidades en los anuncios de abogados. Como sabemos, aquí los abogados, bajo el Canon 36, no pueden reclamar ser especialistas o expertos en una materia del derecho, pero en los Estados Unidos esto se puede hacer en ciertos sitios bajo ciertas condiciones. La 7.5 habla acerca de lo que puede decirse, lo que puede contener el papel timbrado de un bufete. Esto no está reglamentado en nuestro código, como sabemos. Finalmente, la 7.6 nos presenta un tema que tampoco está en nuestro código, y es el asunto de que un abogado no debe aceptar un contrato con el gobierno si ese abogado hizo donativos políticos con el propósito de obtener ese tipo de contrato.